Santo Dios. Erika, bienvenida. Te presento a Gracias. Fraga Hostos, Muchas gracias. psicóloga y tanatóloga, Muchas gracias. y a Mario Herrera, nuestro abogado. Muchas A ver, mujer, en verdad que ver para creer. Fingieron la muerte o el fallecimiento de tu esposo. ¿Sigues casada con él? Así es, Rocío. Todavía sigo casada con mi esposo Mauro. Lo fingió la mamá de él, que es tu suegra, Guadalupe, y él también estuvo de acuerdo. Sí. ¿Cuándo Ambos te estuvieron de enteras acuerdo. tú de que, pues, supuestamente había fallecido? Porque nadie te avisó nada, nadie te dijo, oye, sufrió un accidente, nada, hasta que fuiste a buscar a tu suegra. Claro que sí. Pues mira, todo empezó así. Hace un año él se salió de la casa sin decir nada. Ujú. Yo salí con mi hijo a comprar las tortillas. Y al regresar, ya no estaban sus cosas. Se sacó todas sus cosas. Sacó todas sus cosas. Nunca Ahí- me dijo nada. A ver, ¿ahí no presentiste que había algo extraño? Sí lo presentía porque pues él ya se sentía apartado, indiferente conmigo. Ujú. Pero, O sea, ya pues, traían bronquitas. Ya teníamos ligeras broncas a base de que su mamá siempre le marcaba, le pedía dinero. Ujú. Yo nunca me opuse a que la señora recibiera dinero, cosa que ya no era su obligación de mantenerla. Ujú. ¿Cuántos años tiene Guadalupe? La señora tiene 63 años. Ujú. Entonces, a base de todo eso, siempre que ella le marcaba pedirle dinero, nunca faltaba el momento en que le decía que mi hijo no era suyo. ¿Cómo? Ella siempre le decía, ¿sabes qué? Necesito dinero, pero asegúrate de que el hijo que ustedes tuvieron sea tuyo, porque yo no le veo ningún parecido. Desde los 11 años, desde los 6 años, que llevamos de casados, ella siempre ha estado ahí. Siempre dándole la idea de que mi hijo no es suyo, de que tiene varias sangres de varios padres, que porque yo no me he portado bien con ella, ¿Cómo por sangre eso de... no me que- quiere. Espérame tantito. ¿Sangre de varios padres? Sí, que mi hijo tiene varios padres, que tiene Primera diferente vez que yo tipo de escucho algo sangre. semejante. ¿Ustedes también o no, público? O sea, puedes tener un padre, y ya hemos hablado de clonación, de inseminación in vitro, de muchas cosas, pero ¿cómo vas a tener la sangre de varios padres? ¿De dónde se le ocurre eso a la señora? Tú siempre le caíste mal. Nunca me quiso, la señora nunca me quiso porque a base de eso yo ya venía con un hijo en una primera Ujú. relación, donde esa primera relación, pues el papá de mi hijo el grande me maltrataba, me pegaba si me salía sin su permiso. Ujú. Tu hijo Eh, tiene 11 años. Mi hijo el más chico O- tiene 6 y el grande 17 años. El de 17 fue el que vio a Mauro en la calle. Así es. ¿Y desde cuántos 15 días. años tenía entonces tu hijo mayor cuando pues tú conociste a Mauro, te involucraste con él, fueron novios? ¿Cuántos años tenía? Mi hijo el más grande tenía apenas un año. Cuando yo lo empezaba a frecuentar, éramos novios, nos conocíamos. A los 2 años que cumple mi hijo, el mayor, nos empezamos a tener planes de casarnos. Ujú. La señora siempre dijo que por yo tener un hijo no tenía yo ya el valor de una mujer, porque yo ya venía con un hijo, con otra relación. Siempre me dijo que ella no estaba de acuerdo y que iba a hacer hasta lo imposible porque nos alejaran. Ujú. Y pues ahora la señora lo consiguió. Su hijo se va sin decir nada. Siempre hizo indiferencias ante su hijo. Siempre me restregó en la cara que su hijo no era suyo. Siempre estuvo de acuerdo con su mamá y su mamá nunca descansó hasta separarnos. A ver, Mauro se casó contigo al final. Sí, Registró al niño menor como hijo suyo. sí, Es hijo dentro de un... Él nació dentro de un matrimonio. así es. Ok, aún así lo menospreció y te lo tengo que preguntar. Estos comentarios bastante despectivos y fuera de lugar, ¿los hizo enfrente del niño o te los decía a ti? Digo, igual de delicado, pero más delicado si el niño está presente, ¿no? Cuando mi hijo nació, ella siempre evitaba decirlo enfrente de él. Cuando mi hijo cumple lo que son 4 años, empieza primero a jalarlo y decirle, ay, mi hijo, yo te quiero mucho, que mira, que si tus papás de repente se pelean es por la culpa de tu mamá, porque tu mamá no es una buena mujer.
¿A quién le Entonces, decía eso? ¿Al niño? A mi hijo el chico. Santo Dios. Después mi hijo se empezó a dar cuenta de cómo era su abuelita y me dijo, mamá, no te preocupes, yo siempre voy a estar contigo. Una vez, cuando era Navidad, fuimos y ella se puso enfrente de la puerta y nos dijo, aquí no te quiero, no quiero más problemas. Y sin ni más ni más, Mauro y yo agarramos y nos regresamos caminando. ¿Qué te decía Mauro en ese momento? ¿En algún momento le decía, oye mamá, no te portes así, no seas grosera? ¿O no le puso algún límite alguna vez? De hecho, una sola vez le dijo que por qué se portaba así conmigo si yo lo único que buscaba era ganarme la confianza de la señora para llevarnos bien. Pero la señora siempre se basó y decía, pues yo no la quiero ver aquí, no la acepto por el hecho de que ya no tiene el valor, porque tiene un hijo más. Tú debiste de haberte casado con una mujer digna, sin hijos, que el primer hijo que ustedes tuvieran fuera nada más de ustedes, pero no, ella fue de otra persona. ¿La señora está casada? Estuvo casada, se separó. Con el papá de sus 2 hijos. Así es. Y nunca más rehizo su vida. Pues nunca más rehizo su vida. Bueno, quiero creer que a base de que ella ya no hizo su vida, se enfoca mucho a su hijo, el cual No, pues, pero a ver, su hijo, ¿cuántos años tiene? 31, ¿no? Así es. Pues ya es bastante grandecito y es mayor de edad como para decidir su propia vida, lo que quiere y con quién quiere hacer una vida y demás. Entonces, ustedes no han vivido con tu suegra. No, vivían nunca aparte. Siempre hemos vivido aparte. ¿Y cómo se las ingeniaba para estar todo el tiempo metiéndose con estas ideas absurdas, no solamente a Mauro, sino a tu hijo, a ti atacándote? Yo no quiero ni preguntar por el mayor. ¿Al mayor también lo atacaba? Al mayor siempre le decía que no era nada suyo y que nunca lo iba a ver como su nieto porque no era de su propia sangre. La señora siempre se le ingeniaba nada más marcándole a mi esposo y diciéndole cosa y media. Diciéndole que ella me veía cuando no era verdad, cuando ni siquiera vivimos juntas, porque nunca se dio una convivencia, porque ella nunca lo quiso. Pero yo te preguntaba sobre qué tan lejos han vivido la una de la otra, porque sé que también andaba como vigilándote todo el tiempo y diciéndole a Mauro a dónde te ibas y si salías a algún lado, si veías a una amiga o no, a qué hora llegabas, etcétera. ¿Tu marido es camionero? Así es. ¿Hasta la actualidad? Hasta la actualidad sigue siéndolo. Ok. ¿Y cómo se las ingeniaba? ¿Que todo el tiempo andaba atrás de ti? Pues es que de hecho su casa de ella hacia la mía llevaba media hora si uno se iba caminando o si uno iba en carro en 10 minutos. ¿Media hora? Así es. ¿Y cómo le hacía para llegar? O sea, ¿se iba caminando media hora para seguirte? Cuando recién nos casamos siempre ella estaba metida ahí. Wow. Siempre estaba metida, que con el pretexto de que le iba a llevar de comer a su hijo, que porque yo no cocinaba bien, que porque a su hijo le gustaba la comida que hacía su mamá, que porque yo no lo atendía. Entonces, al empezar a ver esos pequeños roces, la señora siempre se metía, diario estaba metida. Llegó un momento en que yo le dije a Mauro que por favor hablara con su mamá, pues porque pues ella también tenía derecho a hacer su vida y que nos dejara hacer nuestra vida. Sí, pero ojo con lo que acabas de decir. Efectivamente, ella tiene derecho a hacer su vida, pero tú también tienes derecho, y muchos como esposa de Mauro, a poner límites y a no permitir que pues te traten y te maltraten de esta forma y sobre todo te quiten tu paz, que lo terminó consiguiendo. Así porque pues tú te enteras por su propia boca que después de que Mauro desapareció, que lo más extraño fue que se llevó su ropa. Digo, yo desde ahí pues sí hubiera hecho algo, a lo mejor interponer una denuncia por desaparición, qué sé yo, porque no es normal, ya es una alerta, es un aviso, ¿no? Pero ¿en qué momento se saca ella de la manga que supuestamente él tuvo un accidente, que había fallecido y que a ella ni siquiera la llamaron a reconocer o identificar el cuerpo, sino que le entregaron las cenizas? Se hizo el muerto para no mantenernos. Ese es el tema de hoy. Pues en esta clínica de emociones, público, increíble pero cierto, cómo pueden existir mentes con este tipo de alcances que se inventan además un deceso. Y ojo, no solamente el invento, yo voy más allá. Cuidado con lo que deseas porque se te puede conceder. Todo se atrae y la palabra tiene muchísimo poder.
Aguas con lo que decimos y decretamos. Y sobre todo, pues también, ¿cómo pretendes hacer daño con una mentira semejante, no? ¿Qué te entregaron, Erika? O sea, ¿qué prueba te dieron a ti como esposa? Porque tienes derechos, y ahorita lo vamos a hablar con Mario acerca de ello, de que realmente Mauro había fallecido. Pues de hecho a mí nunca me dieron pruebas. Sé que a lo mejor hice mal porque pues es mi suegra, confío en ella, confío en su palabra porque al año prácticamente que mi esposo se va, bajo yo a pedirle cuentas a la señora si ella sabe algo de su hijo. Y ella con lágrimas sale y me dice, muchas gracias, Rocío. De nada. Ella con lágrimas sale y me dice que a ella le habían hablado diciéndole que mi esposo había tenido un accidente en carretera. ¿Y no se te Y que ocurrió había decirle, oye, ¿y por qué no me hablaron a mí? Yo soy su esposa. De ¿O sí hecho, se lo dijiste? Sí se lo dije. Ah. Y le dije que por qué no me había hablado. Y lo único que ella me dijo que lo que quería era haberme evitado un dolor muy fuerte. El haber dicho que su hijo había muerto. Entonces yo lo único que le dije, ok, quiso evitar el dolor fuerte. Le digo, pero nunca pensó tampoco en su nieto. Le digo, ahora, yo le dije que a mi hijo que su papá estaba muerto, busqué las palabras para no herirlo. Y me encuentro que a los 15 días que me dice esto, mi hijo el grande ve a mi esposo con otra mujer en la calle. O sea, ¿cómo te explicas? ¿Cómo te explicas que supuestamente él está muerto y a los 15 días aparece con otra mujer? No, ¿y cómo le explicas también al Claro. niño que no es algo sencillo? Fraga, digo, tú te dedicas a eso y obviamente tienes que encontrar no solamente los momentos, dependiendo de la edad, las palabras que vas a utilizar y pues muchos elementos para no causarle dolor a esa criatura que tiene que procesar un duelo y que tiene que saber comprender una pérdida. O sea, no va a volver a ver a una persona que al final del día es una figura de autoridad Sí, importante en una su figura vida. muy importante, un pilar en su vida. Me preocupa muchísimo, Rocío, que tus hijos no tengan un acompañamiento porque fue algo tan impactante para ellos, para ti también, pero imagínate para ellos, la psique de un niño no entiende tanto caos. De hecho, yo tengo un manual del manejo del duelo con los niños de a Ay, qué partir bien. de los 4 años hasta los 10, que lo manejo en el consultorio con ellos para que aprendan a asimilar que ese ser querido sigue en su corazón viviendo. Ellos ya no están en el aspecto físico. El decirle a un niño Ujú. que su ser querido, abuelita, papá, mamá, quien sea, su ser querido, se convierte en una estrellita y que se fue al cielo, ¿es correcto? Es algo, ¿O es fantasioso? justamente, te iba a decir, es algo muy fantasioso. Me parece a mí también. Sí, lo más importante es ser realistas, adecuado a sus palabras. El manejo de la pérdida, tampoco tu papá se convirtió en un angelito, tu papá es una estrellita y velo en el cielo. Sí, por eso hay que integrar ese significado de la muerte de una forma, pues si puede ser Amable. acompañamiento, también con un acompañamiento tanatológico mucho mejor, que sea amoroso y amable, para el niño no hacerle suponer este tipo de ideas que, pues, que la verdad lo pueden hasta confundir. Ok. ¿Qué le dijiste tú a tu bebé? Pues que su papá había partido a mejor vida por cuestiones de su trabajo, que nos había dejado, pero que siempre va a seguir con nosotros aunque no lo pudiéramos ver. Sí le afectó mucho eso a mi hijo el chico. ¿Te hizo preguntas? Me hizo preguntas que, ¿por qué? Porque Dios fue el que se lo llevó. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejó? ¿Por qué no pudo tener cuidado al momento de manejar si él sabía que lo estábamos esperando en casa? No encuentro las palabras correctas de cómo poder llenarle ese vacío. Y ahora que llega mi hijo el grande y me dice que lo ha visto con otra mujer, ¿Qué sentiste? rabia, coraje, impotencia. ¿Y qué le dijiste al más chiquito? Todavía al chico no le he dicho, no encuentro las palabras. No le has dicho nada. No sé qué forma decírselo después de que le dije que su papá había fallecido. Qué bueno que no se lo has dicho. Mejor que consultes a Fraga y en un momentito más pues nos das ideas Claro. sobre cómo decirle, porque ni modo que pues se fue y regresó. ¿Cómo? O sea, está peor, ¿no?